México. Primeros conflictos. México como país tiene una gran extensión territorial que abarca una gran parte del continente. En cualquier mapa del mundo podemos ubicarlo rápidamente en América. ¿Qué harías si te digo que en tiempo atrás era más grande de lo que se ve ahora? Después de la independencia de México en 1821, México pasaba por una desorganización política y social muy fuerte. Si hablamos de los terrenos del norte como Texas, México, al necesitar dinero, vio una oportunidad en esos terrenos baldíos, dando entrada a norteamericanos y otros mexicanos para poblar, teniendo como líder a Moses Austin. Cabe mencionar que no solo Texas era territorio mexicano, se le sumaban Alta California, Arizona y Nuevo México, entre otras. Ahora son parte de Estados Unidos. En este espacio hablaremos sobre cómo perdimos esos territorios y cómo estaba la política de México en ese entonces. Desde la época de la colonia, el territorio del norte se había mantenido escasamente poblado, y para remediar la situación, los gobiernos brindaron a los interesados varias libertades y facilidades. La oferta fue tomada principalmente por ciudadanos de los recién formados Estados Unidos, y es en 1820, tras la crisis en este país, que se comienzan los preparativos para que 300 familias de Missouri se establecieran en Texas. Para efectos prácticos, se les otorgaba a los interesados tierras fértiles a cambio de condiciones muy simples como el practicar el catolicismo, la búsqueda de la nacionalidad mexicana y tener recursos. Con tan pocos limitantes, los colonos llegaron en masa y muy pronto cuadruplicaron a la población mexicana. De hecho, muchos de los pobladores eran simples especuladores de tierras, en espera de ofrecer sus terrenos a un mercado con mayor poder adquisitivo. La población comenzó a colonizar la región desde 1823, haciendo uso del permiso otorgado por el virrey de la Nueva España, Juan Ruiz de Apodaca, a Moisés Austin, del cual hizo su hijo Esteban Austin, a la muerte del primero. Posteriormente a la independencia de México, el estado de Coahuila facilitó más la entrada de extranjeros en territorio tejano, vendiendo tierras para trabajar y vivir a bajo costo. Fueron principalmente colonos de origen estadounidense los que poblarían esa región. Debido a esos antecedentes, los habitantes de la zona eran poco afines a los intereses de la nación mexicana. Es así que piden primero, en 1831, la separación de territorio para con el estado de Coahuila. Y tras comenzar el primer periodo presidencial de Antonio López de Santa Anna, con sus políticas centralistas, populares impuestos y atentados contra los intereses económicos de los residentes norteamericanos, declaran su separación de la República, hasta que se respetara la Constitución de 1824. Ya para el 15 de diciembre de 1835, las fuerzas militares tejanas atacan y toman las posiciones militares de México en la región. Y para el 2 de marzo de 1836 se firma el Acta de Independencia de la República de Texas, dando así formalidad a lo ya en los hechos consumados. Cabe señalar que Texas no fue el único estado inconforme con un nuevo gobierno, sino que otros como Zacatecas y California expresaron descontento. Antonio López de Santa Anna se dirige hacia la zona que el gobierno mexicano declaró en rebeldía. Con una columna de 6.000 hombres, llega el 23 de febrero de 1836 a San Antonio de Béjar, donde fuerzas mexicanas y tejanas se enfrentan durante 13 días en la llamada Batalla del Álamo. Los tejanos, por su parte, contaron con el apoyo del gobierno estadounidense, quien los aprovisionó de armas y municiones. Además, los encargados del gobierno provisional del Estado, David Burnett y Lorenzo de Zavala, iniciaron una efectiva campaña de reclutamiento entre la población, prometiendo tierras como recompensa a los futuros soldados. Saliendo Antonio López de Santa Anna y sus hombres victoriosos, se encaminan en la persecución de Samuel Houston, que con ayuda de los Estados Unidos, quienes proporcionó soldados, armas y también, gracias a la torpeza de Santa Anna al no tomar precauciones que se deben en tiempos de guerra, es hecho prisionero por los soldados del primero, lo que pone fin al asedio militar de México mediante la firma de Antonio López de Santa Anna del Tratado de Velasco, que reconocían la separación del territorio tejano de México, así como su independencia.
La guerra entre los dos bandos dio batallas preliminares que favorecieron a los tejanos, como la de San Antonio Béjar o la de Concepción. Sin embargo, al no estar debidamente preparados, optaron por el saqueo a las poblaciones, lo que disminuyó sus filas. El contraataque del ejército mexicano se hizo esperar por las dificultades de traslado del ejército por el norte y por la ingenuidad de su comandante, quien llevó el ejército por el desierto en pleno invierno. Sumamente debilitado y a la vez en busca de victoria, se enlazó contra la pobre defensa tejana en la conocida Batalla del Álamo, en la que murieron prácticamente todos los defensores. Santa Anna estaba convencido de que eso sería un escarmiento para el resto de los alzados en su contra, pero lejos de amedrentarse, la gente hizo de los masacrados soldados del Álamo fuente de inspiración para continuar la guerra. Aunque la resistencia poco podía hacer frente al ejército de México, los tejanos prefirieron utilizar la táctica en vez de la lucha frontal, por lo que se retiran cada vez más al interior de su territorio y alejan a Santa Anna de sus fuentes de provisiones. De hecho, tras las intensas lluvias de la estación, queda prácticamente incomunicado. En contraparte, para los rebeldes, su fuente de abastecimiento, los Estados Unidos, estaba cada vez más cerca. Nuevamente, fueron las malas decisiones de Santa Anna las que permitirán la victoria tejana en la batalla de San Jacinto, cuando en un grave exceso de confianza, debido a la superioridad numérica de su tropa, deja una inadecuada guardia la noche del 20 de abril de 1836. Los tejanos ven esto como una gran oportunidad y atacan a primeras horas de la mañana a un ejército durmiente y relajado. La batalla es sumamente breve. Las tropas mexicanas son derrotadas, dispersadas y Santa Anna es capturado por los tejanos. Así, el entonces presidente y futura Alteza Serenísima accede a todas las condiciones dictadas por sus captores, firmando el Tratado de Velasco, reconociendo el estado de Texas como independiente de México y otorgando una suma a su gobierno, todo a cambio de que le perdonaran la vida. Cabe señalar que posteriormente Texas desea incorporarse a los Estados Unidos, con lo que nuevamente tiene problemas con el gobierno de México, y es esta una de las causas de la guerra contra los Estados Unidos y su expansionismo en 1848. Ahora que ya sabemos la historia detrás de la independencia de Texas, es deducible que México perdió bastante poder militar y su posición social en el mundo. Durante el gobierno de Anastasio Bustamante se dio otro conflicto internacional. Ahora daremos a conocer el por qué se llamó Guerra de los Pasteles. En este conflicto hubo ciertos problemas de impuestos, intereses y leyes internacionales. Fue tan grande el problema en el que se metió México que Francia estuvo al borde de la guerra con México. Bastante gracioso, ya que la problemática se originó en una pastelería. Después de que México obtuviera su independencia en 1821, en el país se notaba un gran desorden en aspectos económicos y políticos. Por lo tanto, muchos países esperaban el momento para intervenir y obtener beneficios del gobierno mexicano. Francia fue uno de los primeros en buscar establecer relaciones informales con el recién formado país. Como parte de sus estrategias para establecer relaciones con México, Francia permitió que los barcos provenientes de nuestro país fueran recibidos en sus puertos. Este acontecimiento estableció las bases para que, de manera informal y provisional, se celebrara un acuerdo recíproco al comercio y la navegación el 8 de mayo de 1827. Francia pretendía la firma de dicho tratado para situarse en calidad de nación más favorecida. Además, se mostró muy exigente en cuanto a sus peticiones. Esta actitud impidió que durante un tiempo el tratado no fuera firmado. Sin embargo, el comercio francés se estaba desarrollando extraordinariamente bien en México. Se podría observar la importación de mobiliario, perfumería, cosméticos,
alta moda femenina, entre otras actividades. México seguía siendo un país con muchos problemas internos, donde las rebeliones y los múltiples disturbios que ocurrieron durante las primeras décadas de su vida independiente afectaban tanto a los pobladores mexicanos como a comerciantes extranjeros. Y si a esta situación le sumamos el hecho de que el gobierno estableciera que la población debía dar préstamos forzosos para que el país pudiera salir de sus apuros económicos, estaba claro que muchas personas se encontrarían descontentas. De esos hechos, y a través del barón de Foix, embajador de Francia, los comerciantes franceses avecinados en México enviaron una serie de reclamaciones, en especial la del señor Remontel, dueño de un restaurante en Tacubaya, quien exigía indemnización después de que los oficiales del presidente Santana dañaran su restaurante y comieran pasteles sin pagar la cuenta. Por ello decidió llevar estas quejas a París, donde fueron recibidas con alarma. Es debido a estas quejas que se le conoce popularmente a este conflicto como Guerra de los Pasteles. El entonces presidente Anastasio Bustamante negó toda negociación con el embajador francés, quien exigía el pago de 600,000 pesos como indemnización por el daño de los negocios. Al no lograr acuerdos, el embajador francés abandonó México para volver el 21 de marzo de 1838. Pero no volvió solo. Regresó acompañado de 26 buques de guerra, comandados por el almirante Charles Baudin, y con un ultimátum dirigido al gobierno mexicano, exigiéndole el pago de 600,000 pesos para cubrir daños ocasionados a los franceses. Exigía también que fueran retirados varios oficiales del ejército y se exceptuara a los franceses de los préstamos forzosos, expidiendo una ley especial. Fondearon frente a la isla de Sacrificios, en Veracruz, amenazando con invadir el territorio mexicano si México no cumplía con las condiciones de Defaults. Como el gobierno de Anastasio Bustamante se negaba a tratar con Defaults mientras hubiera fuerzas navales francesas frente a Veracruz, el comandante de estas, el almirante Bazoche, declaró el 16 de abril de 1838 que los franceses bloquearan el puerto de Veracruz, incautando los barcos mercantes mexicanos. Los buques de los contrincantes dispararon contra San Juan de Ulúa al conocer, por oficiales mexicanos, la negativa a sus reclamaciones. 7 meses dura este bloqueo, que causó graves daños al gobierno de la República. Por lo que el 17 de noviembre se reúnen en Jalapa para renegociar el ministro de Relaciones Exteriores de México, Luis G. Cuevas, y el almirante Baudin. Este último exigía, además del pago de las reclamaciones fijadas en 600,000 pesos, 200,000 pesos adicionales para cubrir los gastos de la expedición naval, y también la firma de un tratado comercial. En esto último, nuestro ministro fue intransigente, lo cual provocó la ruptura de las negociaciones. La palabra, una vez más, la tenían los cañonazos frente a Veracruz. Por el conflicto, Francia bloqueó a otros países europeos para que no tuvieran acceso a los mercados más importantes de América, por lo cual, al mes de haber iniciado los combates en tierra y con el propósito de mediar el conflicto, la Marina Británica destacó a la flota de las Indias Occidentales y consiguió que Francia suspendiera su agresión. El mediador fue el inglés Richard Pakenham. Pakenham declaró que venía a ofrecer sus buenos oficios como enviado de Su Majestad Británica. No obstante a estas declaraciones, resultaba claro que si los franceses no cambiaban de postura, emplearía la fuerza para obligarlos a negociar, ya que Gran Bretaña era el país más perjudicado por el bloqueo francés. En estas condiciones, Baudin se vio precisado a firmar un tratado de paz y una convención. El primero fijaba las condiciones para el cese de las hostilidades y la convención determinaba que México pagaría los 600,000 pesos para satisfacer las reclamaciones francesas. México se comprometió a pagar la suma estipulada, que fuera entregada al gobierno de Luis Felipe de Orleans. Dicho gobierno, después de descartar las reclamaciones fraudulentas de sus propios súbditos, tuvo un remanente de 200,000 pesos, lo cual es prueba irrefutable de que la causa real del conflicto no fueron las reclamaciones tan abultadas de los súbditos franceses, sino la firma de un tratado comercial que favoreciera a Francia. Dicho tratado nunca se firmó. Esta guerra no impidió que Francia siguiera ejerciendo una gran influencia en el desarrollo cultural de México.